lo que vamos a tratar de buscar es ver qué es lo que el Señor quería decir. Vamos a analizar el contexto de la historia, qué es lo que Él quería expresar y lo que Lucas también trata de expresar, porque Él toma la historia y la pone en su libro. Apolumi es destruir, matar, morirse, perderse, estar perdido, perecer. Es lo que está traducido ahí, está correcto, es perdido, ¿ya? Eso es Apolumi. Pero fíjense ustedes cómo se amplifica el concepto cuando entendemos que la palabra Apolumi está formada por otras dos. Las tres parábolas para mí son la misma parábola. El mensaje es uno. ¿Qué empezó a hacer el pueblo de Israel? A quemar a sus hijos. ¿Ustedes saben que la arqueología ha encontrado a los niños calcinados? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para nosotros sentir paz, lo matamos a él. Pero esto del desierto me recuerda a algo. ¿Alguien lo ve? Miren esa foto. Vamos a ver toda la película, pero desde el punto de vista de Dios, lo que Él está viviendo y lo que Él está haciendo para encontrar al perdido. Los que puedan, mientras transcurrimos la presentación, pueden encender sus micrófonos e intervenir. Porque generalmente hago preguntas y cuando hago preguntas pueden hablar nomás, sin problema. Y si algo se va a explicar más adelante, también lo decimos. Y también al final podemos hacer un bombardeo de análisis de lo que vamos a conversar hoy. Lo que quiero expresarles es que lo que vamos a estudiar va a tener un método muy parecido a lo que hemos visto en otros temas, como en el tema que hicimos de la parábola de los talentosos, la parte 1, la parte 2, y después cuando hicimos la parábola de las vírgenes, que se llamaba lámpara más aceite igual luz, ¿ya? Es más o menos lo mismo. Esos tres temas, si ustedes se fijan, están hilados, están conectados. Esa conexión que tienen es porque tienen un hilo cronológico, ¿ya? Algo similar vamos a hacer acá, en estas tres parábolas, que es la parábola de la oveja perdida, de la dracma de la moneda, y la parábola del hijo pródigo. Pero le vamos a dar un énfasis diferente, similar a lo que hicimos anterior en esos temas. Ese énfasis diferente, lo que vamos a tratar de buscar es ver qué es lo que el Señor quería decir. Vamos a analizar el contexto de la historia, qué es lo que Él quería expresar, y, porque de una parábola nosotros sacamos múltiples lecciones y aplicaciones todas distintas, y esas todas son válidas. Pero vamos a tratar de buscar la idea original del Señor, qué es lo que Él buscaba expresar, ¿ya? Y lo que Lucas también trata de expresar, porque él toma la historia y la pone en su libro. ¿Ya? Así que se van a sorprender porque cuando yo empecé a desarrollar este tema, me iba sorprendiendo en el camino. O sea, no entendía todo lo que iba a pasar hasta que apreté el último clic en el computador. No lo entendía antes, lo fui descubriendo a medida que lo iba haciendo. Entonces eso nos va a pasar a todos, vamos a ir descubriendo cosas. Y quizás van a ver ustedes cosas que yo no vi. Todas esas cosas pueden suceder, ¿ya? Ya, miren, yo les recomiendo como complemento, porque mucho de lo que nosotros vamos a estudiar está
en estos dos temas que hizo Oscar. Uno se llama Perdido en Juan 3:16. Así que ustedes búsquenlo en el canal de Oscar y véanlo. Y las 99 en el desierto. Muchas de las cosas que están ahí, textos que utiliza Oscar, los vamos a utilizar nosotros hoy, ¿ya? Pero nosotros los vamos a ver en un contexto más general. Y esto sirve perfectamente como un complemento y ustedes profundicen más en este tema y pueden sacar más cosas con esos dos. Así que yo les recomiendo que los vean en el transcurso de la tarde, ya con el mensaje de hoy fresco, ustedes pueden reforzar aún mucho más porque Oscar es mucho más profundo en algunos tópicos, ¿ya? Y les va a servir demasiado. Así que vamos, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un texto demasiado conocido por todos nosotros. Pero si ustedes ven detalles y analizan los detalles, van a poder ver cosas que antes quizás no veían. Como por ejemplo, que Dios ama al mundo. Y cuando dice el mundo se refiere al cosmos, a todo el universo dentro de nuestro planeta. Que Dios ama al planeta. Y que producto de ese amor, Él entregó a su Hijo. Él los da. Él los da. Es un regalo que Él hace. ¿Para qué? Para que todo. La palabra todo aquí, en el original, es todo. Es todas las cosas, es todo. Todo el mundo. Eso es lo que está diciendo el texto. Que cree en Él, no se pierda o no se mantenga perdido, sino que tenga vida eterna. ¿Cuándo? Cuando cree. En el momento de creer. ¿Cuándo obtiene la vida eterna? Cuando cree. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y la palabra pierde o perdido es la G, es la G622, que es apolumi. Y esa palabra es una palabra compuesta por dos más, la G575 y la G3639. Apolumi es destruir, matar, morirse, perderse, estar perdido, perecer. Es lo que está traducido ahí, está correcto, es perdido, ¿ya? Eso es apolumi. Pero fíjense ustedes cómo se amplifica el concepto cuando entendemos que la palabra apolumi está formada por otras dos. Es la G575, que es apo o apo, que significa estar fuera. Y la G3639, que es olumi. Y eso da apolumi. Y olumi es destrucción, perdición. Está destruido no porque está destruido, deshecho él, la persona que está destruida. No es porque está hecho pedazos. Está destruido porque está afuera. Eso es lo que implica la palabra apolumi. Es estar perdido por estar fuera, fuera del lugar. No sé si me explico. O sea, todos los que están fuera están perdidos, están destruidos. En otras palabras, la Biblia dice muertos. Estáis muertos en vuestros pecados. ¿Ya? Seguimos. Resulta que la palabra apolumi, en donde más está en el Nuevo Testamento, es en los evangelios. En Mateo 18 veces, en Marcos 9 veces, en Lucas 24 veces, en Juan 12 veces. De los evangelios, en el que más está es en Lucas, y en el segundo es Mateo, el que estudiamos las otras parábolas, en los otros temas. En las parábolas de Mateo está en el contexto porque nosotros vimos que el tema de Mateo es presentar que el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios implica el establecimiento del reino de Dios en la tierra y que se hace efectivo en el momento de que Él regresa y comienza el juicio. Ese es el establecimiento. Entonces, ahí el tema es los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? ¿Quiénes son los que no entran? Los que quedan fuera. Y eso es el tema de Mateo.
presentar el reino de Dios y establecimiento de su reino en el comienzo del juicio, con su venida. El tema de Marcos habíamos dicho que guarda relación con que el Señor viene a libertar a los cautivos. Y Lucas, el tema es que Dios viene a buscar a los perdidos, a los descastados, a los humillados, a los pobres. Ese es el tema de Lucas. Y el tema de Juan es presentar a Jesús como la luz, como que Él es Dios y Él es la revelación del Padre. Y obvio que esa revelación es que Él es amor. Esa es la presentación del libro de Juan, que para mí es uno de mis libros, si no mi libro favorito es el libro de Juan, y todavía no lo tocamos. Porque nos vamos a concentrar en Lucas, porque Lucas es donde la palabra apolumio, perdido, está más veces en toda la Biblia. ¿Y en qué capítulo es el capítulo que más está? También lo vamos a ver. ¿Por qué crees que apolumia está, o la palabra perdido, en los evangelios? El mismo Lucas lo explica en el 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había apolumi, perdido. Entonces Lucas, el que menciona la palabra perdido, porque su mensaje es lo que Jesús vino a hacer, que era buscar justamente al perdido. Por eso los evangelios son los que mencionan más esta palabra. Y Lucas capítulo 15, que si no me equivoco está 7 veces la palabra, es el capítulo de la Biblia, y obvio el de Lucas, en que la palabra está más veces. Entonces, el capítulo 15 está dedicado a los perdidos. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, ¿cuántos están destituidos de la gloria de Dios? ¿Cuántos? Todos. Entonces, Lucas 10 está dedicado a quiénes? A todos. Y es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, Lucas 10 tenemos 3 parábolas. Tenemos la parábola, en Lucas 15, perdón. Tenemos la parábola de la oveja perdida, tenemos la parábola de la moneda y tenemos la parábola del hijo pródigo. Yo no sé, ustedes activen los micrófonos, yo le hago la pregunta. ¿Ustedes han escuchado antes que la parábola de la oveja perdida es algo así como que la oveja perdida es el mundo y las 99 son los mundos no caídos y que el Señor vino a este mundo a salvar esa oveja que es este mundo caído? ¿O se les ha dicho lo siguiente, que las 3 parábolas son 3 situaciones distintas que ocurren dentro de la iglesia? O sea, la parábola de la oveja representa los que están adentro de la iglesia son las 99 porque están con el Señor, y la que se va de la iglesia voluntariamente es aquella persona que se va o que apostata en forma individual, o sea, él a sí mismo decide apartarse y que el Señor la va a buscar y la trae, que la moneda es otra situación de una persona que está dentro de la iglesia porque la moneda se perdió dentro de la casa y no sabe que está perdida, y el Señor la busca y la encuentra dentro de la iglesia, o sea, no se ha ido de la congregación, sino que está dentro. Y la parábola del hijo pródigo es aquel que se apartó, se fue de la iglesia y vuelve solo. O sea, el Señor no lo va a buscar, sino que vuelve solo, voluntariamente. ¿Han escuchado esa forma de expresar las parábolas? Al menos estas 3. Sí, Sí, así ¿no? les... Ya. Porque yo también. Yo también. Lo que vamos a analizar ahora es cuál es la realidad de la información. ¿Qué es lo que el Señor quiso decir en realidad? Y es lo que vamos a ir paso a paso, a modo general, a modo general. Lo que yo entiendo de las parábolas, usted puede estar de acuerdo conmigo o no, no es ningún problema, pero a la forma de ver la información, las 3 parábolas para mí son la misma parábola. El mensaje es uno.
¿Ok? Las tres parábolas son la misma. La parábola base es la primera, la oveja perdida. Las otras dos, la moneda y el hijo pródigo, son las explicaciones de la oveja perdida. El Señor les vierte esa parábola al principio y después les explica los detalles de esa parábola con otras dos parábolas. La de la moneda perdida representa cómo lo ve Él, cómo actúa Él, Dios en la parábola de la oveja. Y para, y para explicar cómo lo hace Él, explica con la parábola de la moneda. Y la del hijo pródigo es cómo lo ven los hijos, o si hacemos la analogía, cómo lo ven las ovejas. ¿Ok? Es como que usted viera una película dos veces. Y la primera parte de la película la ve desde el punto de vista de las víctimas, cómo lo ven las víctimas. Y en la otra parte de la película usted lo ve cómo lo ve los que agreden a las víctimas. Son dos formas de ver distinto y un mismo acontecimiento. En este caso la película es la parábola de las ovejas. Y cómo lo ve Dios es la parábola de la moneda. Y cómo lo ven los hijos es la parábola del hijo pródigo. Los vamos a desmenuzar, ¿ok? Y vamos a entender que el mensaje es el mismo. Arrancamos. Vamos con la parábola de la oveja. En Lucas capítulo 15, el verso 3 dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Una parábola muy breve. Por eso que el Señor necesitaba explicar aún más, para que no quedaran dudas. Y ahí vienen las otras dos parábolas. Pero vamos con esta, analicemos esta. Pregunta, ¿a quién les refirió la parábola? ¿A quién va dedicada la parábola? ¿A quién se la dictó el Señor? ¿Quiénes estaban presentes? Yo no les leí el primer texto. Y el primer texto dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Grupo 1. Publicanos y pecadores. Para oírle. ¿Y quiénes más estaban ahí? ¿Que nunca faltaban? Y los fariseos y escribas. Grupo 2. Dos grupos. Primero, publicanos y pecadores. Para los fariseos, los publicanos eran pecadores también. Entonces es un símil, ¿no? Publicanos y pecadores. Y los fariseos y los escribas también son un símil, son el mismo grupo. ¿Y qué hacían los fariseos y escribas? Murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, se junta con los pecadores. Y a estos dos grupos el Señor le hace la parábola. Y en la parábola hay dos grupos. Una oveja que se pierde, publicanos y pecadores, y el grupo de los fariseos y escribas, 99 ovejas. Siguiente pregunta. ¿Dónde llevó el Señor la oveja? ¿Qué dice el texto? Aquí en rojo dice, y al llegar a casa. Pone la oveja sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa. El Señor va, rescata a la oveja y la lleva a su casa. ¿Dónde estaban las 99? Aquí dice, en el desierto, no en su casa. Yo no sé si ustedes lo ven, pero la oveja va a la casa y las 99 no. ¿Dónde quedaron las otras ovejas?
en el desierto. Les hago una pregunta. ¿Cuántas ovejas están perdidas en la parábola? Activen sus micrófonos. ¿Alguien dice algo? Las 100, las 99. Las 99 más la otra estaban perdidas. Las 100, todas estaban perdidas. Porque vimos que Apolumi era quedar fuera. Y las ovejas están fuera de la casa. Y a mí se me había dicho que las 99 no estaban perdidas. ¿Por qué? Porque el Señor dice esto. Bueno, en el desierto quedan las 99. El Señor dice esto en el verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y miren lo que dice. Que por 99, ¿cómo dice él? Justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿A quién les dijo justos que no necesitan de arrepentimiento? Verso 2 arriba. A los fariseos y los escribas, porque ellos pensaban de sí mismos que eran justos, que no necesitaban más porque eran justos, que los pecadores eran ellos, los publicanos. Le hago la pregunta. ¿A quién cree usted que iba dirigida la parábola? ¿A los publicanos? ¿O el Señor le está hincando el diente a los fariseos? Saque sus propias conclusiones. los fariseos. A los fariseos en el desierto. Y el Señor está usando cierto grado de ironía en el contexto que ellos se creían y le está diciendo, bueno, ustedes no necesitan de arrepentimiento, son justos al desierto. Ahora, puede parecer inofensivo que alguien nos diga que ellos quedan en el desierto, pero para el fariseo y el escriba es un mensaje tremendo que ellos queden en el desierto. Le hago la pregunta, ¿el pueblo de Israel pasó por el desierto? ¿Sí o no? Pasó por el desierto y entró a Canaán. ¿Cuánto tiempo pasó por el desierto? 40 años. No olvide eso. ¿Qué hacen las ovejas en el desierto? ¿Qué ocurrió en el desierto? ¿Qué quiso decir el Señor con que las ovejas quedan ahí? ¿Quiénes estuvieron o siguen en el desierto? Porque el Señor en la parábola les está diciendo que ellas siguen en el desierto. Pero se supone que habían entrado a Canaán. ¿Qué es lo que está tratando de explicarles? Aquí hay un mensaje profundo. Miren, Hechos. Yo no les he leído, pero si ustedes agarran la Biblia, su Biblia, y van en el mismo libro de Lucas que estamos estudiando, capítulo 15, y van al principio del libro, el capítulo 1 dice, de Lucas, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, está hablando Lucas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas le está escribiendo esto como una carta a Teófilo. Y Lucas está diciendo que lo que él investigó es lo que él escribe en forma cronológica. Eso es lo que les está diciendo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lo que pasa es que Lucas que era de Antioquía, en Antioquía fue el primer lugar que se llamó cristianos a los cristianos,
pero quizás en una forma peyorativa, como acusatoria, porque antes eran conocidos como los hombres del camino, refiriéndose a Cristo, que Él era el camino. Eh, Lucas había nacido en Antioquía, quizás era de origen griego o de origen macedonio. Uno de esos dos lugares venía Lucas, que Lucas era médico. Lucas no estuvo en el ministerio de Cristo. Lucas tiene que haber entrado al cristianismo cerca del año 40 después de Cristo, unos 10 años después de la muerte de Cristo aproximadamente. Entonces Lucas no conoció al Señor y todo lo que escribe en su libro. Él lo investigó. Y cerca de los primeros 7, 8 capítulos del libro de Hechos, que Hechos también es escrito por Lucas, también los investigó. Desde el 7, el 8 más o menos, él estuvo presente. Él fue el compañero de Pablo y estuvo con él en los viajes. Eso es para ponernos en contexto. A todo esto, Lucas viene del nombre Lucius, que significa luz. El nombre Lucas significa lumbrera, luz. Eso también tenemos que tenerlo presente, ¿ya? Para este mensaje. Y si usted agarra el libro de Hechos y va al principio también del libro de Hechos, en el capítulo 1, dice el verso 1, en el primer tratado, ¿cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas. O sea, este es el segundo libro que Lucas escribe, al menos que nosotros tenemos en el canon. Entonces, Lucas se está refiriendo al primer tratado, a su Evangelio. Entonces, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. No se olviden que el Señor estuvo después de la resurrección 40 días con los discípulos, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, Lucas, que es el escritor del Evangelio que lleva su nombre, es el escritor del libro de Hechos. O sea, Hechos es la parte 2 del Evangelio. Es la continuación, pero esta vez con los apóstoles. Lo que el Señor hizo con los apóstoles y la continuación de lo que los apóstoles hicieron. Entonces está conectado Lucas y Hechos por el mismo autor. Es la continuación. Es el segundo tratado, el libro de Hechos. Ahora, los puse en el contexto para poder leer el libro de Hechos ahora. Hechos el capítulo 7, versos 41 al 44. Esta es la defensa y muerte de Esteban. O sea, cuando Esteban se presenta delante del Sanedrín o delante de los que lo juzgaban, perdón, y se defiende Esteban. Este es parte del discurso de la defensa de Esteban. Miren lo que vamos a encontrar. El verso 41 dice, entonces hicieron un becerro. Está contando Esteban la historia de Israel. Y le llevó al punto en el que estamos leyendo del becerro de oro, a las faldas del monte Sinai. Y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Se le está hablando del sacrificio al ídolo. Y miren lo que dice el verso 42. ¿Qué sucedió ahí? Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Cuándo se apartó Dios de Israel? Cuando ellos ofrecieron el ídolo, dice Esteban. El Señor se aparta. ¿Qué significa que el Señor se aparta? Que el Señor se va y los entrega. Esta es la definición explícita de la ira de Dios. La ira de Dios es cuando Dios se aparta y entrega. Por eso dice que el libro, la epístola de Pablo, no me acuerdo si es Corintios o Romanos, dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo y dice que los entregó a una mente reprobada. El Señor cuando entrega al pueblo, ¿en manos de quién los entrega? Los deja solos. ¿Quién aparece cuando el Señor entrega? Buena pregunta, ¿no? Entonces el Señor entrega, esta es la ira de Dios, y miren lo que dice, a que rendicen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y miren cómo dice el detalle acá. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios? Miren lo que dice Lucas. En el desierto, por 40 años, casa de Israel.
O sea, el Señor está diciendo, o Lucas, perdón, Esteban, está relatando el hecho del desierto de 40 años, como que el pueblo no le ofreció durante 40 años sacrificios al Dios del cielo. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Me los ofrecisteis a mí? El 42 dice que Dios se apartó. Todo el sistema de sacrificios, el santuario fabricado, todo lo que está ahí en el libro de Éxodo, ¿no había sido dado por Dios? ¿Qué pasó cuando se apartó? Y todos los ritos y los sacrificios que llevaban 40 años. No está hablando del hecho de cuando ellos entregaron, cuando ellos llevaron sacrificios al ídolo. Está hablando de los 40 años en el desierto. Verso 43 dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc. ¿Cuál? Pero si a ellos habían llevado el tabernáculo que Dios les había dado. Y miren lo que dice Esteban, era el tabernáculo de Moloc. Y la estrella de vuestro Dios Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Y mire lo que dice, os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Quiénes estaban ya en Babilonia? Mientras estaban en el desierto. Verso 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Dios les había dado el tabernáculo. ¿Dónde? En el Sinaí. Pero en el Sinaí, después que Moisés recibió toda la instrucción, viene la adoración del ídolo y Dios se aparta. Se quedan con el tabernáculo que Dios les había dado. ¿Y qué empiezan a hacer? El sistema de ritos en el desierto. Pero el Señor dice, a través de Esteban, y a través del profeta, porque aquí se está citando un profeta, dice que durante esos 40 años el servicio del santuario no fue a Dios. El servicio del santuario fue hecho a Moloc. ¿Por qué creen que mataron a Esteban? Estoy haciendo un silencio para que mastique. ¿Qué le estaba diciendo Esteban a los fariseos? ¿Conocen esa bandera? ¿La conocen, no? ¿Alguien me dice de qué es esa bandera? ¿De qué país? De Israel. De Israel. ¿Qué tiene esa bandera? La estrella de Renfán. La estrella de Renfán. Si usted investiga sobre la estrella que está ahí, esa estrella nunca la usó David. O no tiene que ver directamente con él. Esa es la estrella de Renfán. Les hago la pregunta. ¿Usted sabe qué son esas dos líneas azules? No. ¿Protección? No. Eso viene del santuario. ¿Ya? El color azul era un significado para ellos. Se me olvidó. De los 10 Hermano. mandamientos, ¿que no? Eso. Esa. Sí. Ya. El que dijo del santuario, busquen números 15, 38 y 39 y léalo. ¿Cuánto? ¿15? Sí, números 15, 38 y 39. Ya. Espérenme. 15. Ya. Dice, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel en todas las generaciones venideras. Harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Ahí está. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse, tal como es su tendencia. El color azul era la representación de la ley. ¿Por qué dos colores? ¿Por qué dos franjas, perdón, en la bandera? Dos tablas. Dos tablas. Dos tablas azul. De hecho,
yo no sé si usted sabe, pero si investiga, los israelitas tienen un tema con el color azul. Ellos buscan el azul puro. Tratan de buscar el azul puro, porque yo no sé si usted comprende un poco de los colores son mezclas de otros colores. Supone que hay tres colores primarios, el rojo, el azul y el amarillo. El azul debe ser puro, no es una mezcla de otros dos, pero es muy difícil llegar a un azul puro. Comúnmente en las imprentas usan cuatricromías, usan 4 colores para generar los colores. Entonces, el israelita busca siempre generar el color azul puro. De hecho, en los bordes del sacerdote habían bordes en las vestiduras de azul. Entonces, ¿qué tenía el israelita? La ley, hasta el día de hoy. Eso es lo que lo representa la ley, la estrella de Ranfán. Y eso viene del desierto. Los 40 años del desierto, los sacrificios no fueron hechos a Dios, dice Esteban. Seguimos. Mire lo que dice Jeremías 6:20. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Creen que los hacen a mí, dice el Señor? Pero yo no los recibo. Jeremías 7:22 y 26. Porque no hablé yo con vuestros padres. Y miren lo que dice. Ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Diana, ¿quiere decir algo? Diana, ¿tiene levantada la mano? ¿Quiere decir algo? No, ya, ahora sí, es que no estaba activada. Enio, a la pregunta que hiciste ahora sobre por qué los israelitas los fariseos mataron a Esteban, ¿no? Y básicamente yo he pensado cuando entendí el tema, es que lo mataron porque él les dijo en sus caras, es que son idólatras, siempre han sido idólatras, ¿no? Y me he puesto a pensar sobre ese tema, como hoy en día también está tal cual el tema de la idolatría mezclado ahí, creyendo que estamos adorando a, 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 Dios cuando realmente no es así. Entonces, la furia que desató en ese momento Esteban a los fariseos debe haber sido tremenda porque obvio fue tremenda pues por haberlo matado, pero fue básicamente porque les dijo en su cara idólatras, ¿no? Siempre, siempre han estado idolatrando algo que no es y a quien no es. Claro, nosotros siempre hemos tenido en mente que el pueblo de Israel agarraba un ídolo y adoraba, y a eso se refieren estos textos. Y el pueblo está haciendo rito a Jehová en el santuario de Jehová. Pero el Señor dice, a mí no lo hicieron. Entonces, aquí hay un tema más profundo que necesita de un mayor análisis. No lo vamos a ver todo ahora, pero nos estamos enfocando en qué significa, a qué se refería el Señor con que se quedan en el desierto. Porque en el desierto ocurrió todo esto. Y el mismo libro de Hechos, escrito por el mismo Lucas, les está hablando del desierto. O sea, no hemos siquiera salido del autor del libro. Nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de Egipto. Yo no les mandé a que hicieran sistemas de sacrificios, dice el Señor. ¿A quién se le ocurrieron los sistemas de sacrificios? Y no dejo de olvidar la frase de Esteban, que el día del ídolo el Señor los abandonó. ¿Quién apareció? La serpiente, Pero está escondida. claro. Seguimos, porque esto hay que masticarlo, ¿no? Hay que masticarlo.
Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Ustedes idearon eso, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás. ¿Hacia dónde es atrás? Egipto, y no hacia adelante. Desde el día, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto, ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Quién está hablando aquí? El profeta Jeremías. Nunca aceptaron cuando yo les iba mandando gente para que reaccionaran. Siguieron con su sistema de ritos. Jeremías 7:30 y 31. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. ¿Sobre qué casa? Sobre su santuario, que él les había dado en el monte. Pero resulta que después que dio el santuario en el monte, vino el sacrificio del ídolo, delante del ídolo, y ahí Dios los abandona, después que les dio el santuario. Y ahí comienza todo. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Girón, para quemar al fuego. ¿A quién? ¿Alguien me lee eso? Alguien que me lea eso, por favor. No lo quiero leer yo. ¿Lo leo yo? Para Leo que yo. quemen al fuego. Ah, perdón. Léalo, léalo. Para que Jeremías quemen. 7, perdón. Ahí donde está en rojo. Ok, para que quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón, ¿Qué empezó a hacer el pueblo de Israel? a quemar a sus hijos. ¿Ustedes saben que la arqueología ha encontrado a los niños calcinados en ese valle? Busquen esa información. Yo la encontré. La arqueóloga que encontró los cuerpos escribió un extracto. Jesús era el hijo de Dios. Cuando el ángel se le presentó a María, le dice, y le llamarán hijo de Dios, porque del Espíritu Santo es. Él se va a llegar a ti, María, y pondrá su semilla en ti. Por lo tanto, es un hijo entre tú y el Espíritu Santo. Por eso se va a llamar hijo de Dios. Ahí se le empezó a llamar hijo de Dios. Matar a hijo, al hijo. Eso fue lo que hizo Israel, matar al hijo. ¿Qué es lo que intentó hacer Herodes cuando Jesús nació? Y no recibió la noticia de los Reyes Magos. Cuando iban de regreso, los Reyes Magos no fueron donde Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Mandó a matar a los hijos. El rey de Israel mandó a matar a hijos. ¿Quién hizo esto en la mente del pueblo de Israel? ¿Quién apareció cuando el Señor los abandonó? Yo creo que la clave está, una de las claves al menos, en lo que sucedió en las faldas del Sinaí.
cuando adoraron el ídolo. Miren el texto, Éxodo 32. Y él los tomó de las manos de ellos, está hablando de Aarón, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, 2 puntos, Israel, estos son tus dioses, plural. ¿A dónde habían vuelto mentalmente, dice el Señor? A Egipto. Que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. O sea, el becerro lo pusieron en la parte alta, en unas rocas, y delante del becerro construye un altar. ¿Para hacer qué? Y pregonó a Aarón y dijo, miren el texto, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas ¿de qué? De paz. ¿Cómo le llamaron al culto al becerro? Fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. ¿Qué es una ofrenda de paz? ¿Alguien me puede explicar qué es una ofrenda de paz? Porque si usted agarra el libro de Levítico, en el capítulo 1, en el capítulo 2, donde habla de las ofrendas, de los sacrificios, y usted agarra el libro de Levítico, usted va a encontrar en el capítulo 1 las ofrendas de paz, entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Ahí están descritas las ofrendas de paz. Eran como comida, si no me equivoco. Paz, ¿por qué? ¿Con quién están tratando de hacer paz? ¿Alguien me responde eso? ¿Alguien se le ocurre? Con la serpiente ya, hermano. Pero ellos le llamaban Jehová. Jehová. Ellos estaban tratando de hacer paz con Jehová, porque veían que Jehová no tenía paz con ellos. Esa era la visión de Dios que ellos tenían. Y la forma era entregarle ofrendas. Y ya las ofrendas después no bastaban. Tenías que entregar lo más preciado de ti. Lo que más amaba, que eran tus hijos. Y pobre que lloraras por tus hijos. Porque cuando presentabas tus hijos a los sacrificios, se suponía que era una ofrenda, un regalo. No tenías que llorar. ¿Se recuerdan de Nadab y Abiú? ¿Recuerdan esa historia? Cuando ellos entraron borrachos al servicio del santuario y terminan quemados. Y bueno, yo por lo que entiendo, solo por lo que entiendo, en ese tiempo no habían cámaras de videovigilancia dentro del santuario. Porque después viene Moisés y Aarón a ver lo que había sucedido. Y Moisés dice, estos fueron quemados, Dios los quemó porque entraron y llevaron fuego extraño. ¿Cómo sabían ellos que eso había sucedido? Alguien podría decir, era profeta y Dios se lo reveló. Otro podría decir, es que tenían cámaras de videovigilancia y vieron de dónde sacaron el fuego extraño, que ellos mismos habían prendido y habían entrado y fueron calcinados. Ahora yo le hago la pregunta a ustedes. Entra 2 borrachos con fuego en la mano adentro de un santuario que está lleno de aceite, que todo es inflamable, que todo está prendido el altar, está prendido la lámpara, éntralos con fuego en las manos a 2 borrachos. ¿Qué pasa? Ellos mismos se queman. Pero ¿qué? Increíble. Ahora te digo, ¿pero qué interpretaron ellos? Que Que él Dios, los quemó. sí.
Por eso que ellos escriben. Y ustedes si van a la historia de Nadab y Abiú, fíjense lo que le dice Moisés a Aarón. No hagas luto, no llores por ellos, porque hacían luto 80, 90 días, no sé cuánto hacían luto. Se vestían de luto. No hagas luto por tus hijos. ¿Quiénes hacían eso? Los que entregaban sus hijos a los dioses. ¿De dónde sacó esa idea Moisés? Volvieron en su mente atrás. Eso es lo que estaba sucediendo en el desierto. Las ofrendas de paz que ellos ofrecieron aquí en el holocausto siguieron en el servicio del santuario. Las ofrendas de paz. Hermano Enio, Diga. acá eso me hace ver cuando Pablo en Efesios 2, él habla también de la paz. Y hay muchos que conectan este texto con estos textos que está diciendo, que le ofrecían ofrendas de paz, pero Pablo lo dice de otra manera, que no basado en lo que estamos leyendo en Éxodo. Por ejemplo, dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. ¿Me entiende? Pero antes dice, el 13 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de enemistad que los separaba. El que hace la paz es Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Por qué? ¿Cómo la da el mundo? El mundo la da matando, destruyendo. ¿Cómo tratan de hacer la paz los países? Después que uno destruye al otro, después que uno muestra que tiene más poder que el otro. Pero el Señor lo hace al revés. Él se humilla para hacer la paz. Él es el que da la paz, no tú a Él. Él es el que hace la paz, porque tu paz implica muerte, implica miedo. Esa es la diferencia. Esto es lo que sucedió ahí. Le llamaron culto a Jehová, ofrecieron ofrendas de paz. El Señor se aparta y los deja. ¿Hasta cuándo? Veamos. Mas, esto me recuerda a este texto, ¿no? Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Está hablando de su muerte en la cruz. Y miren lo que dice. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para nosotros sentir paz, lo matamos a Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué estaba preparando Satanás con las ofrendas de paz? La muerte del Hijo del Hombre. La muerte del Hijo. El engaño es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Es mucho más inmenso. ¿Seguimos? ¿O masticamos? Masticamos y avanzamos. Pero esto del desierto me recuerda a algo. ¿Alguien lo ve? Miren esa foto. Alguien, por favor, active su micrófono y dígame algo. Tiene que verlo. Cuando Jesús estaba 40 días y 40 noches en el desierto. ¡Wow! Sí. Sí, eso. ¿Cuánto tiempo? 40 días. No decía, no fue dicho al pueblo un día por año, el día que ellos trataron de entrar a Canaán y decidieron no entrar porque decían que habían gigantes y vuelven al desierto y están los 40 años en total. No decía, no se les dijo que fue un día por año, o sea, 40 días de reconocimiento de la tierra de Canaán, se negaron a entrar, hubo la disputa, 40 años en el desierto. Ahora viene Jesús, comienza su ministerio y está 40 días en el desierto. Miren el paralelismo. Vamos a hacer un paralelismo. Israel, Jesús. ¿Ok? Israel pasa por el Mar Rojo y entra al desierto. Jesús pasa por el Jordán, es bautizado y va al desierto. Israel pasa 40 años en el desierto. Cristo pasa 40 días en el desierto.
El pueblo se ha alimentado con maná. Aparece la primera tentación, piedras en pan. Comienzan las guerras de conquista. La primera guerra es con Amalek después de cruzar el Mar Rojo. Segunda tentación, es llevado a los reinos de la tierra, a una parte, y se les muestra los reinos de la tierra al Señor, y se le ofrecen los reinos. El pueblo de Israel estaba conquistando a los reinos, y al Señor se le ofrecen los reinos. El pueblo de Israel construye el santuario. Tercera tentación, es llevado al pináculo del templo, y se le dice que se lance. Esto es el desierto. El pueblo entra a Canaán, pero nunca abandona el desierto en su mente. Por eso el Señor en la parábola de las ovejas dice que las deja ahí en el desierto, las abandona. El Señor se alejó ese día del sacrificio del ídolo y los abandonó, los dejó ahí. Jesús deja atrás el desierto y entra a buscar a los perdidos. Donde el pueblo de Israel fracasó, el Señor entró para restaurar, siguió los pasos de Israel. Y el mejor libro para explicar esto es el libro de Juan. Porque el libro de Juan empieza a relatar los hechos en ese modo, en esa forma. Está relatando cómo Jesús entró homologando a Israel y rescatando al pueblo. De hecho, Jesús va y sana a un hombre paralítico. Y el hombre paralítico, dice el texto, ustedes tienen que poner atención a los detalles. Cuando usted vea detalles, empiece a investigar esos detalles, porque los detalles no es para contarles la historia más bonita, los detalles es para resaltar algo que uno fácilmente no lo ve. Por ejemplo, el texto dice que el libro de Juan, cuando el Señor va a donde estaba ese lugar cerrado, pasa por las puertas de las ovejas, y donde está ese lugar donde bajaba un ángel y movía esa piscina, ese estanque, y movía el agua, y se iban a salvar los primeros que se tiraban esa agua, se sanaban, ¿se recuerdan? Una gran pregunta sería quién era el ángel que movía esa agua, porque si lo decían era porque pasaba. El agua que solamente sana al primero que se lanza, y el paralítico estaba ahí 38 años tratando de llegar primero y nunca había llegado. El Señor viene y lo sana. Dice el texto que ese paralítico que trataba de ir al agua. ¿Quién es el agua? Se supone que es Cristo. Pero en esa agua bajaba un ángel que la movía, que sanaba solo al primero. ¿Quién era ese ángel que tomaba ese lugar? Y en cambio el dador de la vida estaba entrando por otra puerta para restaurar a ese hombre. El texto dice 38 años paralítico. Usted ponga 38 años en la Biblia y busque dónde, en qué otra parte salen 38 años. Y se va a sorprender. Porque el pueblo de Israel, que estuvo 40 años en el desierto, realmente estuvo 38. Eso está en el libro de Deuteronomio. ¿Por qué dice la Biblia 40 en la mayoría de las partes? Porque el pueblo de Israel pasó un año en las faldas del Sinaí, entró a Canaán, trató de entrar a Canaán, fue mandado de vuelta al desierto, tuvo 38 años en el desierto y se demoró un año después en volver al límite con Canaán y entrar con Josué. En total suman 40, pero el tiempo que estuvo pernoctando dentro del desierto fueron 38. Y el Señor viene y sana a un hombre de 38 años paralítico. ¿A quién está tratando de sanar el Señor? A Israel. El mensaje está en el libro de Juan. Es un tema tremendo. Cuando usted agarra el libro de Juan, empieza en el capítulo 6, puede llevarse un mes hasta el capítulo 6 estudiando. El libro de Juan es tremendo. La cantidad de señales que usted puede ver. Y usted va a ver todos los símbolos: agua en sangre, Egipto, eso en las bodas de Caná, agua en vino. Usted empieza a ver todos los símbolos del pueblo de Israel en los primeros capítulos del libro de Juan. Y la conexión que tiene con Apocalipsis es tremendo. Pero eso lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Eso fue solamente
un comentario. Pero miren, les hago la pregunta. Y lo tengo en pregunta en un solo lado de la tabla. ¿Quién apareció en el desierto e hizo las tentaciones? Alguien que me responda. Satanás, hermano. Satanás. Le hago la pregunta, pero no la tengo puesta. No lo puse en la tabla. ¿Quién apareció en el desierto a los 40 años? Buena pregunta, ¿no? Se dice que es el ángel de luz, ¿o no? Si usted agarra los escritos de Pablo y los escritos de Esteban, ellos dicen que la ley la entregaron ángeles. ¿Cómo se le apareció Satanás a Jesús? ¿Qué forma tenía, dice la Biblia? Ángel, En hermano. forma de ángel de luz. Ángel de luz. ¿Te puedes confundir si ves un ángel de luz y pensar que es un ángel de Dios? Claro que sí. Obvio. Obvio que sí. Entonces, eso lo dejo para que lo mastique. Necesita más profundidad en uno. El análisis es tremendo. Lo que puedes encontrar ahí es tremendo. Por eso que alguien puede decir, pero si aquí dice que Dios lo dijo, aquí dice que Dios estaba, porque lo que dice la Biblia es que Jehová le dice, yo mandaré mi ángel para que vaya adelante, pero dice en el sacrificio a Esteban, en el sacrificio al ídolo, que él se apartó, se termina apartando. ¿Quién aparece en el juego? Porque para que aparezca ese ángel, Dios se tiene que apartar. El engaño es más grande de lo que pensamos. ¿Qué buscaba ese engaño? Matar al Hijo de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para nosotros sentir paz, lo matamos. O no me digan que hasta el día de hoy la cruz es nuestro símbolo. La cruz de él. Agarran los logos o los símbolos de todas las religiones que hay en el mundo, todas. Y yo no sé si todas, pero todas deben tener una cruz. Cuando el Señor dice, toma tu cruz, no la mía, la tuya, y sígueme. Sale mucho cuando uno entiende lo que es el desierto, ¿no? ¿Qué pasa con las 99 ovejas en el desierto? Quedan abandonadas. Quedan ahí. Estamos en la primera parte. La siguiente parte es breve. Pero estamos solo en la primera parte. Porque ahora viene la explicación de Cristo en el detalle de la parábola de las 100 ovejas. Les hago la pregunta. ¿A cuánto sale a buscar el Señor en la parábola de las 100 ovejas? ¿Alguien que A me uno. responda? A uno. Yo les voy a demostrar que el Señor sale a buscar a las 100. A unos primero, a otros después. Después. ¿Cómo lo sé? Porque me lo dicen las otras dos parábolas. Ahora viene la explicación. Vamos, ¿quieren ver? Pónganse cómodos. Aquí viene la explicación de las dos parábolas siguientes. La primera parábola es cómo lo hace Dios, ¿ok? Cuando digo la primera, me refiero a las dos siguientes. La moneda perdida en este caso. Es cómo lo hace Dios. Vamos a ver toda la película, pero desde el punto de vista de Dios, lo que Él está viviendo y lo que Él está haciendo para encontrar al perdido. Es el punto de vista de Dios, ¿ok? Es como ver un accidente y tener dos esquinas y dos personas distintas viendo el accidente, y para armarte la idea,
el periodista va y entrevista al primer observador de la primera esquina y te va a contar una cosa, el segundo observador te cuenta otra. El primer observador es Dios. Y el segundo observador somos nosotros. La parábola del hijo pródigo. ¿Ya? Así que vamos adelante. Lucas 15, del 8 al 10. ¡Oh! ¡Qué mujer que tiene, o qué mujer, perdón, que tiene 10 dracmas! ¿Cuántas dracmas tiene? ¿Cuántas dracmas tiene? 10. 10. ¿Qué se les viene a usted a la mente cuando ve 10? Rápido, rápido. Usted es israelita, entonces le dice 10. ¿Qué se le viene a la mente? 10 mandamientos. Uf, 10 vírgenes. Vírgenes. 10 vírgenes, 10 mandamientos. 10. Y pierde una dracma. ¿Qué es una dracma? ¿Por qué el Señor dice dracma? ¿Qué es una dracma? Es una moneda. Una moneda. La pregunta es, ¿cuánto es esa dracma? ¿Cuánto vale esa moneda? Si usted busca en el glosario de su Biblia y va a buscar una dracma en la parte de atrás, al final de su Biblia, lo estoy buscando ahora, vamos a ver cuánto es una dracma. Porque si no buscamos, no sabemos. En la tabla de medidas, perdón. Está un poquito antes del glosario de su Biblia. En el Nuevo Testamento, buscamos dracma. Dracma, ciclo, libra, 4 dracmas. Dracma. Aquí lo tengo. Dracma, aproximadamente igual al denario. ¿Se acuerdan la parábola que había en denario? ¿Se recuerdan? Ya. Son 3,6 gramos de plata. ¿Y qué era el denario? El sueldo de un día. ¿Cuánto es la dracma? El sueldo de un día. de un día. Es poco dinero. El Señor no está hablando de dinero porque es apreciado. Está diciéndote algo. Te está diciendo que es un día. 1 de 10. ¿Qué se les viene a la mente? Rápido. Un día y 10. ¿Alguien me dice algo? ¿Un mandamiento? ¿Ya? ¿Cuál? El sábado. Sábado. No se olviden, estamos viendo el punto de vista de Dios. Ya, miren lo que sacamos solamente de la primera frase. Mujer que tiene 10 dracmas y pierde una. Mire todo lo sabroso que logramos extraer de ahí. Dice, ¿acaso no enciende la lámpara? Nosotros vimos una parábola completa hablando de la lámpara. ¿La lámpara qué tiene? ¿Qué es la lámpara? La palabra, pero no es la palabra escrita, es la palabra viva. Si usted es nuevo en este mensaje hoy y no ha escuchado los otros, tienen que escucharlos. Especialmente para entender el concepto de la lámpara, el tema de las vírgenes, que es lámpara más aceite igual luz. Entonces, enciende la lámpara, aquí está hablando de la luz. La lámpara tiene aceite. ¿Qué era el aceite? ¿Se recuerdan los que lo escucharon? Espíritu Santo. No lo escuchó usted el tema. Jesús. No. Jesús. Es Jesús, es su sangre. Para entender eso, no lo vamos a explicar en detalle, pero usted, bueno, que estudie ese tema. El aceite es la sangre de Cristo, es Cristo mismo, su sangre. Y la lámpara es Cristo mismo. Todo es Jesús. Y la luz es Él, irradiando, mostrando algo. Entonces, ¿qué hace el Señor para encontrar la moneda perdida? ¿Qué enciende? La luz. ¿Qué es la luz? Él. Viene Él a la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo. Viene Él en presencia, porque Él es la luz, con su sangre, porque Él viene a dar la vida si es necesario. ¿Se dan cuenta cómo están los símbolos puestos? Estamos viendo cómo lo hace Dios. Y miren lo que dice. De hecho, la palabra lámpara es lugnos. La vamos a ver en un par de versículos, ¿ya?
Apague la lámpara a un chico, de ahí la enciendo. Lugnos, no lo olviden, es la G3088. Y miren lo que dice. Barre la casa. ¿Qué es barrer la casa? Limpiarla. Ya, ¿de qué? Del polvo de la tierra. ¿Qué sería para ustedes limpiar la casa, barrerla? Limpiar nuestro Limpiarla. espíritu, salir del pecado. Sacarle el pecado. ¿Cuál es la casa? Nuestro cuerpo, nuestra mente. Exacto. Nosotros. No se olviden que estamos viendo desde el punto de vista de Dios. Es la casa de Dios. Es la casa donde vive la mujer. Mi casa la habéis hecho, la habéis convertido en cueva de... Ladrones. ¿Qué está haciendo el Señor? Barriendo. Limpiándola. Barriendo. Es un símbolo. Está limpiando la casa. ¿De qué llenaba el pueblo de Israel? De la adoración de Moloch, de Renfán, de todo, la basura. Estaba metiendo el pecado adentro de la casa. La habéis profanado, dijo el Señor. ¿Qué está haciendo? ¿Cuándo se limpiaba la casa una vez al año? Me refiero al santuario. ¿No era el día de la expiación? El día de la El Yom expiación. Kippur. El Yom Kippur. Mire todo lo que estamos sacando de acá. El Yom Kippur. ¿Y cuándo es el Yom Kippur? No me digan 22 de octubre. Es en la luna. No le estoy preguntando fechas. Ah, ok, sí. Lo que le estoy preguntando es cuándo ocurre. ¿Cuándo ocurre? ¿Qué evento marca el Yom Kippur? Porque todas las fiestas judías apuntaban a algo, ¿no? ¿En la cruz, Jesús? La cruz. En la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? El Señor limpió el pecado de la casa. ¿Qué pasó con el santuario? Se raja, ¿no? Se raja de arriba hacia abajo. Queda expuesto el lugar santísimo, que a todo esto estaba vacío porque el arca del pacto ya no estaba ahí. El Señor viene a terminar con todo, a limpiar el pecado, a expiar el pecado, a barrerlo todo. Miren, lámpara, su sangre, la luz, barre con la casa, saca el pecado, extirpa todo. ¿Qué hace el Señor para poder encontrar al perdido? Lo perdona. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y cuando lo perdona, dice el texto acá, y busca con diligencia hasta que la encuentra. Esto es todo lo que el Señor vivió cuando vino a buscarnos. Este es Juan 3:16 vivido por Cristo. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma. Yo les dije recién que dracma era el dinero de un día. Y si tienes 10 y te está hablando de uno de ellos, y uno de ellos es el dinero de un día, eso te invoca subliminalmente, podríamos decir, al sábado y la ley. Miren lo siguiente. No lo tengo en la presentación, pero agarre, tome su Biblia y va a encontrar elementos relacionados con el desierto. Va a encontrar vía y rescate. Busquen el libro de Hebreos, capítulo 4. ¿Tienen sus Biblias? Por favor, búsquenlo. Sí. Capítulo 4 dice, voy a leer desde el verso 1. Temamos pues, porque no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel trató de entrar a Canaán y no pudo?
Entonces, Pablo está haciendo analogías. Entonces, ahora, entrar en su reposo, porque el pueblo, si entraba a Canaán, entraba en el reposo de Dios. Del desierto salía al reposo de Dios. Entonces, es un símbolo. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y mire lo que dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Se está refiriendo a lo que pasó en el desierto. Pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en ellos, en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, está refiriendo a nosotros hoy, entramos en el reposo. Oye, pero esto no está hablando del día de reposo, está hablando de entrar en el reposo. ¿Estás seguro? De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahí fue cuando son mandados al desierto. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Las obras de quién? Las obras de Dios ya estaban acabadas. O sea, Dios ya había hecho la obra cuando comenzó la tierra. Oye, pero si tenía que morir. Hicimos un tema completo en la parábola de los talentosos 2 y explicamos esto, ¿no? Que él no tenía que morir. Que él murió porque nosotros lo matamos. Él se dejó y nos mostró su amor. Las obras de él estaban acabadas en la fundación del mundo. ¿Cuándo lo vemos? Porque dice que después que creó al hombre, el séptimo día reposó de sus obras. Él ya había hecho todo lo que necesitamos. ¿Cómo va a reposar el Señor si Él no se cansa? Lo que nos está explicando no es eso, lo que nos está explicando que Él ya había hecho todo lo que el hombre necesitaba. Su obra estaba acabada desde el principio de la creación. El sábado lo único que hace es recordarnos ese evento, anunciarnos que el Señor ya lo ha hecho todo. Verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Oh, ahora está hablando del sábado. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí. Ahora, no entrarán en mi reposo porque no aceptan el reposo que es Él. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. ¿Cómo? Otra vez hay un día. Sí, eso es lo que dice. ¿Cuándo es ese día? ¿Alguien me dice la palabra? El día de su venida. Hoy. Hoy. Sí. ¿Cuándo es el día de reposo? Hoy. Hoy. Si es lunes, hoy. Si es martes, hoy. Hoy. Que el reposo no es un día cronológico, es una persona. El reposo de cada 7 días es una señal de ese momento. Hermano Enio, Diga. hay un libro que se llama ¿Cómo es Dios?, que lo escribe Caleb Rosado. Y él habla de lo que estamos hablando de Lucas 15. Y él en el primer capítulo que expone lo titula Jesús, el exegeta de Dios. Y acá da a entender en este libro que primeramente cómo lo veían a Dios a través de Moisés, miraban más a Moisés que a Dios. Y en este libro te dice que solamente Cristo vino a reflejar la verdadera imagen de Dios en los hombres. Y de hecho acá lo que estamos hablando del sábado dice, ¿sabías que estrictamente hablando no existe tal cosa como la verdad del sábado? La Biblia nunca dice que el sábado es la verdad. En cambio Jesús dice, yo soy la verdad. El sábado es una verdad solo cuando se lo integra con la persona de Jesucristo. Sin Él, lo único que tenemos son reglas y regulaciones religiosas. Yo a él no lo he leído,
Pero él dijo algo de lo que estamos comentando. El día es hoy porque el reposo es Él. ¿Recuerdan estas palabras? Venid a mí, todos los que estáis. ¿Qué dice? Trabajados. ¿Qué dice el mandamiento? No trabajarás. Ahora, cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, ¿está hablando de tu trabajo semanal de lunes a viernes? No. No. Él es la interpretación de los textos antiguos. Jesús mismo lo está interpretando. Por eso dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Está hablando de espiritual, de las cargas espirituales que te has puesto, de tu trabajo para creer que haciendo cosas yo te acepto. Ven a mí y yo te hago Shabbat, porque Shabbat es reposo. Yo te hago descansar, yo te hago reposo, yo te hago el Shabbat. Cuando vengas a mí, ¿cuándo? ¿Qué día? ¿Tengo que esperar 6? No, hoy, dice Pablo. ¿Cuándo encuentra la dracma? Si la dracma quiere, hoy. Ese es el Shabbat, ese es el reposo, hoy. ¿Qué hacemos cada 7 días? Recordar que el Señor nos ha encontrado. Yo les di mis sábados para que fueran por señal, para que no se olvidaran lo que yo hice por ustedes al principio. La obra ya la terminé. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo cargamos de obras. En vez de sacarle las obras, lo cargamos de obras. Le hago la pregunta. Como tradicionalmente hemos conocido el sábado, ¿lo hemos hecho como que estamos en el desierto o como que estamos en Canaán? ¿Cómo lo hemos hecho? En el desierto, hermano. ¿Quiénes estaban en el desierto? Las 99 que fueron Las dejadas. 90. Los israelitas. Muchas veces nosotros seguimos en el desierto. ¿Dónde? En nuestra mente. Y el Señor quiere encontrarnos. ¿Ven todo lo que hemos encontrado? El día es hoy. Y dice el texto, sigue diciendo. 7, otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo, de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. Como Dios de las suyas, si entras en Él y lo aceptas a Él como Él es, ya no, tus obras no sirven, no valen, reposas de las tuyas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es la desobediencia? No es portarse bien o portarse mal. La desobediencia es que Él hace las obras y no tú. Si tú quieres obedecer tú haciendo tus obras, se llama desobediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es Él. Aceptarlo a Él, que esas son las obras. Entonces yo puedo hacer lo que quiera, inténtalo. Porque cuando lo aceptas a Él y que las obras de Él son las que vales, caes de rodilla al suelo y dejas de existir. Naces nuevamente. Intenta ir y matar a alguien. Intenta ir y robar. Intenta ir y hacer algo. Él escribe la ley en tu corazón. Él hace ese cambio. Procuremos pues entrar en aquel reposo hoy, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios, palabra, lámpara, la palabra es la lámpara. Miren cómo nos conduce la misma parábola. La palabra de Dios es viva, es Él, y es eficaz, y más cortante que toda espada
espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor es el que nos encuentra. Y cuando la lámpara es encendida, esa palabra entra en nuestro corazón y no nos podemos resistir más. Es Él el que nos encuentra. Él es el que limpia nuestros pecados, barre la casa. Él es el que nos busca con diligencia y no para hasta encontrarnos. Y cuando nos encuentra, se arma la fiesta. Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Miren, lámpara, ¿no? Venimos hablando de la lámpara que barre la casa, eso ya lo vimos, dracma igual. Miren lo que dice Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad del sol, la ciudad que el Señor tiene preparado. La ciudad no tiene necesidad del sol, ni de la luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera, lugnos, lámpara. La misma palabra. El Cordero es la luz, la lámpara. Juan 1:14. Y el verbo, la palabra, de nuevo, lámpara, la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria es su carácter. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia, la gracia es su sangre, la lámpara, el aceite. 2 Corintios 4:6, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón. ¿Ves? Este es Jesús buscando la dracma. Enciende la lámpara, está haciendo brillar la luz en el corazón. ¿Y qué significa eso? Para que conociéramos la gloria de Dios, para que conociéramos su carácter, como Él es amor. Esa gloria es la que resplandece en el rostro de Cristo. ¿Qué significa cuando el Señor dice, busca la dracma hasta encontrarla? Que parte tu corazón en dos, entra en lo profundo del corazón, se manifiesta ahí y conoces a Cristo. El problema de la dracma, que lo vamos a ver en la siguiente parábola, es que la dracma no conocía al Señor, no sabía cómo era, no conocía su gloria, no conocía que Él solo es amor. Ya, hemos visto cómo lo ve Dios, lo que Dios hace para encontrar al perdido. Todo el lado de Cristo lo hemos visto. Pero ¿cómo lo vive el hombre? Siguiente parábola. La explicación está en la segunda parábola. Entonces, en resumen, tenemos la parábola de la oveja perdida y las 99 en el desierto. Entonces el Señor empieza a explicar en detalle. Y la parábola de la dracma es cómo lo ve Dios, cómo Dios nos encuentra, cómo nos busca, qué hace para encontrarnos, cómo nos hace entrar en su reposo. Ahora, ¿cómo lo vivimos nosotros? Aquí viene. Quiero que enciendan sus micrófonos. Miren esta frase. Un hombre, 2 hijos, una herencia. ¿Cómo se llama la película? No me digan El hijo pródigo. Vamos, mastique, mastique, mastique. Un hombre tiene 2 hijos. Se pelean por una herencia. Le voy a decir una palabra y ahí no... Esaú y Jacob. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Repita. Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. ¿A quién le está hablando el Señor la parábola? A los fariseos y a los publicanos, a los que estaban ahí escuchando, eran israelitas. Les está contando la historia de ellos. ¿Se dan cuenta? Un hombre, 2 hijos, Esaú y Jacob pelean la herencia. Miren cómo los pone en contexto. Pero aquí la historia es un poco al revés y lo vamos a notar. Vamos a Lucas 15, 11 al 32. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes. Está pidiendo
lo que a él le pertenecía. Se supone que el hijo menor llevaba una parte, ¿no? Un tercio de la herencia, dicen por ahí. Eso es lo que entiendo que sucedía en ese tiempo. Le hago la pregunta. ¿Cuándo se pide la herencia de alguien? ¿Cuando está vivo o está muerto? Cuando muere. ¿Qué está, qué está haciendo ese hijo con su padre? Matándolo. En vida. Des- deseándole la muerte. Y le dice que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿Por qué? Porque el padre lo ama. Y le dio lo que el hijo pidió. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor empezó a juntar los bienes que el papá le empieza a repartir, a dar. Pasaron unos días, entonces el hijo menor se va lejos, a una provincia apartada. ¿Dónde está el hijo? Afuera. ¿Se acuerda lo que significaba perdido? Quedar afuera. Apolumi. Queda afuera. Y dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Se dan cuenta del por qué dice que está perdido? Porque está afuera. Pero nosotros vimos en la parábola de la moneda que tú puedes dejar de estar perdido hoy. Hoy. No cuando el Señor venga. Hoy. Entramos en el reposo hoy. Bueno, el hijo está lejos y se está gastando. ¿Qué podrían ser los bienes que el padre le da? ¿Qué le da el padre al hijo? La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. La vida, la respiración, todas las bendiciones. Vivir cada día, hermano. Todo. Todo lo que el Señor te da. Yo quiero hacer lo mío, pero quiero seguir haciendo lo que yo quiero seguir viviendo, quiero seguir teniendo salud. Quiero seguir teniendo todo. Quiero que me lo des todo y quiero seguir disfrutarlo. Soy joven. Y ahí empieza a desperdiciar sus bienes. Y empieza a vivir perdidamente. Empieza a gastar. Nosotros vimos en la parábola de los talentosos que los bienes del dueño, que repartió los talentos entre los siervos, esos bienes y la cosa que reparte era su amor. Le da su amor y se lo empieza a gastar. Y cuando todo lo hubo malgastado en cosas malas, eso significa malgastado, gastar en cosas malas, vino una gran hambre. ¿Qué es la hambre? ¿Qué podía representar la hambre? Venid a mí todos los que tenéis hambre y sed de justicia. Hambre de la palabra de Dios. Hambre. Y el joven se vio lejos. En aquella provincia comenzó a faltarle. Empezó a sentir deseo, algo le faltaba. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Busca solución en otro, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿A quién podría representar ese personaje que lo tiene cuidando cerdos? Porque para un israelita cuidar un cerdo, ni los tocaban. Ni los tocaban. Entonces, cuidar un cerdo era bajísimo. Y este hombre los tenía cuidando cerdos. Y deseaba llenar su vientre, comerse las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba siquiera. Yo he visto videos donde se relata la parábola del hijo pródigo y se le ve a él comiendo comida de cerdo. Ni siquiera le daban comida de cerdo, dice la parábola. Nunca la comió. Solo deseaba comerse esa comida. Nosotros vimos en la parábola de la moneda que el Señor buscaba. Aquí en la parábola del hijo pródigo no sale el padre buscando al hijo. Te lo contó antes en la dracma. El hijo lo que ve es que nadie lo busca. Estamos viendo el punto de vista de el perdido. No ve al Señor buscándolo, pero él lo está buscando. Está recorriendo la casa, la está barriendo. ¿Cuándo barre la casa el Señor? ¿Antes o después de encontrar la dracma?
¿Alguien me responde eso? ¿Cuándo Antes. 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 Si el Antes. 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 Si el barrer es perdonar, ¿cuándo perdonó el Señor a la moneda? O en este caso al hijo pródigo. ¿Antes o después que se encuentren? Antes. 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 ¿Cuándo el Señor ya nos perdonó? Ya lo dije. Antes. ¿Antes que Ah, qué? Cuando Cuando nos creó, terminó hermano, la ya. obra Sus obras estaban hechas desde el principio. desde el Siempre, principio. Sí. siempre nos perdonó. Desde antes de la fundación. Siempre estaba el perdón ahí. Por eso que el pecado es enemistad con Dios. Nos enemistamos con Dios y no entendemos que Él ya nos perdonó. El perdón es antes. Cuando te encuentras, estás perdonado. Entonces, el hijo no ve que lo está buscando. Pero ¿cómo sabemos que lo está encontrando? Por el siguiente texto. Y volviendo en sí, ¿quién lo hizo volver? En su mente. Dios en su corazón lo encontró. Aún no lo ve, pero ya lo encontró. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre abundan de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré 3 cosas. 1, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué está haciendo el perdido? Está reconociendo que es No. pecador. Claro. Está reconociendo que es pecador. ¿Qué dijo el ladrón de la cruz? El de la derecha, al de la izquierda, le dijo, nosotros merecemos morir, pero él nada malo ha hecho. Está reconociendo que él es pecador. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, no lo merezco. Tercero, al menos háceme como un siervo, un jornalero, un trabajador tuyo. ¿Qué quería hacer? Trabajar. Quería trabajar para que lo aceptaran, quería ganarse el sustento. Salvación Conoce por obras. ¿Tenía el hijo conocimiento del padre? Sí. No lo conocía. No sabía de lo que era capaz el padre. No lo sabía, porque pensaba que si se hacía siervo de su padre, trabajador de él, el padre lo aceptaría. Claro. El problema nuestro es que no conocemos al Señor. El Señor ya lo encontró. Ahora tiene que Él encontrarlo a Jesús. En este caso a su Padre. Cuando lo encuentre y lo vea cara a cara, le veremos tal cual Él es. Hermano, Diga. por eso es que Pablo se refiere, yo creo, en 2 Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Wow. No tomándoles en cuenta el pecado, los perdonó antes. Y así estaba reconciliando al mundo. Lo que pasa es que el perdido no lo sabe. Ni siquiera el perdido conoce el carácter y la gloria del Padre. Pero el Señor enciende la luz para que veamos su gloria. Y así nos encuentra. Todavía no es pleno para este joven el conocimiento de su Padre. Cuando esté al frente de él lo conocerá. Entonces 3 cosas. Padre, he pecado. No soy digno. Hazme un trabajador tuyo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Por qué lo vio? Que lo estaba esperando. Seguro todos los días.
¿Alguien me lea eso? ¿Quién me lee eso? Lo que está subrayado. Yo, Fue hermano. movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, ¿te acuerdan que eran tres cosas? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y la tercera, hazme un jornalero. ¿Dónde está? Pero el padre lo interrumpe porque le dice a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Cuál vestido? El mejor, el de él. Denle mi vestido, el mejor. ¿Quién usaba la mejor ropa en la casa? El padre. Busquen uno de mis vestidos, el mejor, y vengan y vístanlo. Pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. ¿Cuál es el becerro gordo? ¿Cuál es el becerro gordo? Él. Y comamos y hagamos fiesta. Por eso Apocalipsis dice que cuando ve Juan al Señor venir, dice que ve un cordero inmolado. Porque este es mi hijo muerto. Muerto era. Y ha revivido, se había perdido. Y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lo mismo que de las parábolas. Pero estamos viendo cómo lo está viviendo el hijo, el perdido. Porque acaba de conocer a su padre. ¿Cómo? Porque su padre lo volvió a la posición de hijo. No es jornalero, no es trabajador, es hijo. Todo lo mío es tuyo. Eres mi hijo. No necesitas trabajar para ser mi hijo. Solo necesitas volver. Por eso que el día es hoy. Mi hijo muerto era y ha vuelto a vivir. Estaba perdido. Eso es muerto, perdido. Y eres hallado. ¿Quién halló al hijo? Nosotros pensamos que el hijo fue el padre. Eso fue cuando él conoció al padre. Estamos viendo el lado del hijo. Pero el padre ya lo había encontrado cuando en su mente reaccionó. Siempre lo estuvo buscando hasta que lo encontró. La moneda perdida dice que él nunca paró de buscarlo. Oye, 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 oye. ¿Y las 99? ¿Y las 99 el Señor no las busca? ¿Y su hijo mayor estaba dónde? En el campo. La parte, en la palabra campo en el original griego es agro. Agro es como agrícola, ¿no? ¿Qué estaba haciendo el hijo mayor? Trabajando. Trabajando en el campo. Ajá. Estaba haciendo obras. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danza y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Y qué hace el padre? ¿Alguien me lee esa frase subrayada? Salió, por tanto, su padre. ¿Cómo?
¿Dónde estaba el padre? Lo fue a buscar. Y les hago la pregunta, ¿las 99 quedan para siempre en el desierto? No, Jesús lo busca también. Los va a buscar. Y dice, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años que te sirvo, que trabajo por ti, no habiendo desobedecido jamás. ¿Se dan cuenta que él considera la obediencia a hacer cosas? Y la obediencia realmente para Dios es dejar lo que Dios haga cosas, no tú, que Él haga la obra. Eso es obediencia para Dios, déjame a mí. Pero él pensaba que obedecer era trabajar en el campo. Nunca te he desobedecido Acumulación de jamás. obras. Acumulación de obras. Él tampoco conocía al Padre. Y jamás nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, o sea, él no amaba a su hermano, ya lo había olvidado el amor por su hermano, que ha consumido tus bienes, y miren con quiénes había consumido los bienes. ¿Con qué dice? ¿Con qué? Con rameras. ¿Y qué significan ellas en la Biblia? Otros dioses. Falsas doctrinas. ¿Qué más? ¿Qué es una mujer en la Biblia? Apocalipsis. Iglesias. ¿Cómo era la mujer de Apocalipsis 17? ¿Cómo era la mujer de Apocalipsis 17? Ramera, ¿no? Sí. ¿Y quién decimos nosotros que es ella? Iglesia Católica. ¿Y quién estaba dentro? ¿Quién estaba dentro antes que el otro hijo, el obediente? El que hace por obras. El que estaba primero dentro era el que se había gastado con la ramera su dinero. Oye, ¿me estás diciendo que otros van a entrar antes? No sé. Pregúntale al Señor. Aquí está más claro que el agua. Has hecho matar para él ese becerro gordo. Entonces él, el padre, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, ahí se desactivó ahí se activó de nuevo. Porque tu hermano, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Les hago la pregunta. ¿Cuántos de los dos hijos salió a buscar el padre? A uno. A los dos. A los A dos. los dos. A los dos, sí. A los dos. Salió al encuentro del que venía llegando y salió a buscar al hijo que no quería Que entrar a no la quería fiesta. entrar. El Señor busca a los dos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es que son encontrados en diferentes momentos. Ahora miren este versículo. ¿Quién me lo lee? Así Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Unos entrarán primero y otros entrarán al final. Van a entrar todos. La oveja perdida y los 99 también. Los dos hijos. El asunto, ¿cuál es? Que la historia termina ahí, no está escrito el final. Porque el padre lo sale a buscar y no dice nada más. No dice si entró el hijo mayor. Yo lo dejaría así. El Señor es impresionante. ¿Conocen esa frase cuando termina una película y te deja ahí en ascuas y dice esta historia continuará? El Señor ha puesto puntos suspensivos y dice la historia continuará.
El Señor ha salido a buscar a los dos. El Señor fue a buscar a la oveja perdida, pero después sale a buscar a las 99. Quedan en el desierto hasta que Él vuelva a buscarlas. La moneda es encontrada porque el Señor ha puesto su vida en rescate por ellas, por esa moneda. Cuando entramos y somos encontrados, hoy es el día. Hoy ha venido la salvación a tu casa, le dijo Jesús a Zaqueo. Hoy, cuando yo fui a comer a tu casa, hoy entró la salvación en tu casa. No mañana, no cuando tu nombre sea pasado en algún momento. Hoy, dice el texto. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Hoy es el día.